Y vamos iniciando entonces. Ya tenemos conectado el doctor Pedro Ceballos, quien es el que nos va a hablar de la primera temática. Y la primera temática que vamos a abordar es consideraciones dogmáticas del derecho penal en los tiempos de pandemia. Y esto es demasiado interesante porque antes de darle la introducción al doctor Ceballos, quiero tomar algo en cuenta. Aquí en nuestras sociedades, y aquí tomo las palabras dichas por Luis Greco, tenemos un problema de que dividimos demasiado lo que es la dogmática y lo que es la práctica, como si fueran antagónicos, pero no es así. La dogmática es para el derecho lo que esas investigaciones en materia tecnológica son para las nuevas tecnologías. Tenemos teléfonos, tenemos computadoras, gracias a gente que investigó la ciencia para poder ponerlas en marcha. Y lo mismo en la dogmática, la academia, la doctrina para el derecho. Nos da la ciencia para dar las más refinadas soluciones prácticas. Y yo creo que no hay nadie más preparado para tratar estos temas hoy que el doctor Pedro Ceballos. Y bueno, el doctor Pedro Ceballos, por dar un pequeño resumen de su currículum, es abogado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Él es abogado graduado en esa universidad, es especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral de Buenos Aires, ha sido catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y actualmente es abogado litigante del estudio Zavala Vaquerizo. Ese es un pequeño resumen y realmente creo que la trayectoria del doctor Ceballos va más allá. Él es una figura altamente influyente dentro de la sociedad penal de Guayaquil. Sus opiniones son muy consideradas por todos los que seguimos las temáticas de derecho penal y yo tengo el gusto de decir que fui su alumno. Y realmente el doctor Ceballos en su clase de teoría penal allá por el año 2012 fue el que me introdujo de manera apropiada y con altura a las temáticas penales. Y desde entonces me ha dejado gran inspiración, tanto así que hoy me encuentro cursando una maestría en Derecho Penal y creo que apenas ahora que estoy apropiadamente estudiando el Derecho Penal, estoy captando al doctor Pedro Ceballos. Doctor, no tomo más palabras, le doy a usted la casa para que nos ilustre en este tema. Doctor, buenas tardes, tiene la palabra. Doménico, muchísimas gracias por tus palabras introductorias, también te recuerdo mucho como alumno. Y bueno, pues con esta pandemia vemos todos que de alguna manera tenemos que reinventarnos en lo profesional para mantenernos útiles porque las cosas no van a ser las mismas, por mucho que se quieran reactivar por un buen tiempo. Y también un poco que el sistema judicial también nos dé las herramientas para poder ejercer nuestra labor del día a día, pues es un desafío tremendo. Y bueno, pues ojalá todos podamos encararlo porque lo que se viene más allá de la incertidumbre es un gran desafío. Quisiera yo, pues, dentro de este espacio que me has dado y te lo agradezco de antemano, un poco tratar, más allá de que al final voy a tratar un tema específico de una cuestión de autoridad del delito en relación a las reformas últimas del Código Orgánico Integral Penal en su parte general, que tiene directa relación con un problema práctico que puede venir dentro de la pandemia del COVID. Quiero tratar en este espacio las principales reformas al Código Orgánico Integral Penal que van a entrar en vigencia en los próximos días respecto de la parte general, porque hay cambios importantísimos, unos necesarios, otros no tanto. Entonces quiero ir un poco en orden y quiero iniciar con el tema, uno de los temas que a primera vista pues es sencillo para la mayoría de los que conocemos la parte general, decimos el dolo, conocimiento y voluntad de qué hay, y no hay cosa más falsa que esa. El dolo es uno de los temas más complejos que puede tener la parte general. Tenemos una primera reforma en cuanto a la definición del dolo. Recuerdo en tiempos de catedrático que me peleaba con los civilistas de la Católica, una universidad evidentemente de corte civilista y corporativo por historia, sobre la definición del dolo del Código Penal, que era pues prácticamente la misma definición del Código Civil, la intención positiva de causar daño. Solamente manejaba el elemento volitivo, no manejaba el elemento intelectual, el más importante de la definición del dolo. Bueno, al fin, después de casi 100 años de la vigencia del Código Penal anterior, y en la definición de dolo que fue tomada en el Código Orgánico Integral Penal,
tenemos una definición de lo que es el dolo para la dogmática penal actual en el artículo 26. Actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. Se recogen perfectamente los dos elementos del dolo, el elemento intelectual y el elemento volitivo, cosa que no sea la definición anterior. Dolo, decíamos, era la intención de causar daño. Y bueno, damos un paso acertado hacia lo que es el dolo. Y me parece genial que el código en ese sentido adopte esta definición y tampoco se vaya por ramas, porque aquí va la problemática del dolo. El dolo per se es sumamente entendible en cuanto al dolo de primer grado y al dolo de segundo grado de consecuencias necesarias. Sí, se recogen estos dos elementos, conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y la voluntad del autor de producir el resultado. Pero viene un problema en el tercer tipo de dolo, la tercera categoría del dolo, que es el dolo eventual, donde hay una crisis tremenda a nivel dogmático en cuanto a su delimitación con imprudencia consciente. Dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado, pues también es muy fácil, es un dolo en el cual el autor asume las consecuencias del hecho aunque no las quiera. Quiero dinamitar un buque, pero para el efecto pues tengo que asumir que se van a morir sus tripulantes. Respondes por los efectos, obviamente, también de la conducta que no deseas. Pero ¿qué pasa cuando el elemento volitivo del dolo desaparece, que es el tema del dolo eventual? Solamente se trabaja con el elemento intelectual y el elemento volitivo no lo tienes por ningún lado. Por ejemplo, estoy haciendo una carrera con mi mejor amigo y puede pasar una persona, obviamente no quiero matar a nadie, pero como estoy haciendo una carrera, pues me imagino esa posibilidad, no la quiero, por dar un caso, ¿no? El dolo eventual no trabaja con el elemento volitivo, pero sin embargo es dolo y va a tener los mismos efectos que el dolo de primer nivel. Aquí la doctrina se debate entre teorías de la aceptación. En Latinoamérica prima muy fuerte la teoría de la indiferencia de la creó el penalista chileno Enrique Curi, ya un profesor pues, de finales del siglo XX, gran profesor. Y hoy en día está de moda la teoría de Frisch que dice dolo, para obtener el elemento volitivo del dolo eventual es suficiente que el autor conozca el riesgo. El conocimiento del riesgo será suficiente para delimitarlo de la imprudencia. Entonces, no hay un consenso respecto de qué se necesita para saber lo que es dolo eventual y su problemática con la delimitación de la imprudencia consciente. La idea dominante, básicamente, es que la imprudencia consciente se diferencia del dolo eventual en el hecho en que siempre existe en la imprudencia consciente la confianza en que el resultado no se produzca. Infracción al deber objetivo de cuidado, más la confianza en que el resultado no se produzca. En el dolo eventual, en cambio, tengo el conocimiento del hecho, no quiero el resultado, no tengo la parte volitiva, pero acepto el riesgo, conozco el riesgo o simplemente soy indiferente al riesgo. Y ahí tenemos una delimitación un poco más clara, no resuelta, por eso es que dije al principio que el dolo realmente es un tema problemático. Pero bueno, volvamos al COIP. El dolo está perfectamente definido en su primera parte, pero viene un segundo inciso donde decidimos, no trabajamos en el Ecuador con dolo eventual, veamos que tenemos el elemento volitivo recogido en el 26, pero para los casos en los cuales el resultado va más allá de la voluntad del autor, decidimos mantener lo que llamamos una arqueología penal, que es la preterintención. Esa sí está desde el Código Penal de 1936. Y bueno, en el Ecuador no habrá lugar para hablar de dolo eventual, sino para hablar de preterintención cuando el resultado va más allá de la voluntad del autor. Ahí sigue. Eso es lo lamentable de la reforma del 26. 10 puntos para el primer inciso. No comparto que mantengamos la preterintención hoy en día, ya en dogmática ni se la discute, sino que simplemente es dolo de consecuencias necesarias, dolo eventual, imprudencia consciente o imprudencia sin representación. No hay otra. Pero tenemos ese primer paso en las reformas que se vienen. Segunda reforma interesante de las que se vienen al COIP es la falta de dolo, justamente. Nunca en el Ecuador hemos tenido regulado el trato de la falta de dolo. ¿Qué pasa cuando no hay dolo en una conducta? La respuesta, pues la dogmática la tiene desde hace siglos, y cualquiera que se haya, pues digamos, invertido algún tiempo en una parte general de Derecho Penal de 1950 en adelante va a saber que la consecuencia directa de la falta del dolo es necesariamente un error de tipo. Lo tenemos al fin en el Ecuador, está bien regulado. En casos de invencibilidad se responderá
con una conducta, el resultado de una conducta típica. En casos de vencibilidad, si el tipo lo permite, se imputará a la conducta imprudente. ¿Y qué es el error del tipo? Pues es justamente la puesta en crisis del dolo. Para decirlo en términos coloquiales, el autor no tiene la menor idea de lo que está haciendo, pero está configurando su conducta a un tipo penal. Digamos, por ejemplo, la madre que se confía de la persona que trabaja en la casa y le da a su hijo menor la comida sin saber que está envenenada, por ejemplo. ¿Puede responder la madre por homicidio pese a que realiza los elementos objetivos de la conducta? La respuesta es que no, porque hay un error de tipo. Entonces, cuando hay un error de tipo, preguntamos, ¿es vencible o es invencible? Si el error de tipo es vencible, esto es si podía yo de alguna forma superar esto, si no tenía la confianza, digamos, que la persona que trabaja en mi casa era nueva, por ejemplo, entra en cuestiones subjetivas, eh, vamos a responder en grado de imprudencia o de culpa. Pero si es invencible, se va a romper la tipicidad. Y si ya rompimos la tipicidad, no vale la pena determinar antijuricidad y culpabilidad. Si hay algún tipo de injusto, pues no va a haber tipo de injusto y ahí queda la conducta típica. Regulamos al error de tipo al fin en el COIP. Esto, pues, no solo yo, lo vine enseñando profesores en Ecuador, por lo menos en Guayaquil, del 2000 para adelante, ¿no? Pero ya está en el código y pues, es algo que se debe celebrar y está bien regulado, ¿no? Eh, Siguiente reforma al COIP, ya pasamos de la tipicidad a la antijuricidad. Han creado una nueva causa de justificación, un poco polémica, que es el cumplimiento del deber legal de un agente de la Policía Nacional. Personalmente, tanto como la regulación del error de tipo la considero necesaria, porque cualquiera que ha pasado por una parte general sabe que la falta de dolo no se puede fundamentar ni motivar como la falta de dolo, sino que tienes que motivar un error de tipo. Acá también. El cumplimiento del deber del agente de policía, yo creo personalmente que está sobreentendido dentro de los límites del uso racional de la fuerza. Y en este caso, pues ya lo han agregado como causa de justificación. Un permiso que otorga el legislador para defenderse de conductas antijurídicas, de conductas que no tengo por qué soportar. Ok, se habla mucho en el país, en los últimos medios, de que en los últimos años o meses, de que nadie respeta la autoridad, lamentable. Entonces, ha habido la necesidad político-criminal de incluir una causa de justificación, que no la he visto en ningún otro lado, en ningún otro código. El cumplimiento del deber legal es eso, ¿para qué darle un tratamiento especial a la conducta del policía? El policía tiene bien delimitado su deber y su campo. Nadie en su sano juicio podrá condenar a un policía en el evento, salvo que se exceda en el evento de que ejecute una detención y tenga una situación imprevista y haga el uso de la fuerza en esta ejecución. Es una cosa para discutir mucho, pero no creo que amerite personalmente una inclusión de una causa de justificación expresa para el tema, en lo personal. Está regulada, tiene requisitos, un poco coherentes todos, que se realicen actos de servicio o como consecuencia del mismo, o sea, dentro del servicio de la actividad de quien es agente del orden, que para el cumplimiento de su misión constitucional dentro de su procedimiento profesional observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza, también es algo que está sobreentendido. Que cualquier exceso, tanto para los ciudadanos, no solo para los policías, pues ya no podrá ser visto como una causa de justificación. Un exceso en una legítima defensa se pena como un exceso y podrá desdibujar la idea de una legítima defensa. Lo mismo para el ejercicio de la actividad policial. Que exista una amenaza o riesgo inminente a la vida o terceros o a la suya propia para proteger un bien jurídico. Por supuesto, pues si no existe una amenaza, o en el caso de la legítima defensa normal, una provocación, nadie tiene autorizado utilizar la fuerza para defenderse, ni el agente del orden, ni el ciudadano común. Entonces, ahí está la regulación. Personalmente me parece regulación excesiva, poco innecesaria. No había una norma anterior que que salvaguarde los intereses de la gente del orden en caso de que haya una conducta problemática, a mi criterio. Y por último, en cuanto a la culpabilidad, también vienen reformas interesantes, y aquí estoy muy inconforme con la regulación actual en una cosa y conforme en otra. En primer lugar, se ha introducido el error de previsión al fin. Ese es mi tema de tesis. Yo estoy cansado de hablar del error de previsión. No quería hablar del error de previsión, pero me va a tocar mencionarlo porque es un tema muy importante.
Básicamente el principio de culpabilidad parte, y uno de sus elementos es que una persona, para poder recibir una pena, necesita conocer el carácter prohibido de la conducta. No el hecho típico, sino el carácter prohibido, la ilicitud per se. Tiene que saber que la conducta se trata de una conducta delictiva, la conducta que está ejecutando. De lo contrario, no puede haber juicio de culpabilidad. El segundo elemento de la culpabilidad es el conocimiento del carácter antijurídico de la conducta. Y así se ha regulado al fin el error de prohibición en el Ecuador. Si una persona no conoce que determinada conducta es delito, no puede recibir una pena. Esto no es así como que yo pueda inventarme el día de mañana de que yo no sabía que matar era delito, o que robar, o que estafar, pues, o pues, la infinidad de conductas. No, porque se supone que entran también cuestiones subjetivas de que tenemos un nivel de socialización, de que la norma es capaz de motivar a la gran mayoría de ciudadanos, aún en una sociedad mega diversa como la nuestra. Entonces, el error de previsión directo, que es el desconocimiento de la ilicitud, no va a traer mayor casuística ni problemas en el Ecuador, creería yo que para nada. Sí va a traer problemas el error de prohibición indirecto, que es el error de justificación, cuando creo erróneamente estar frente a una causa de justificación que en realidad no existe. Soy un empleado impago, tengo 7 meses de atraso, mi patrón no me paga, entonces yo decido disponer por mi cuenta, para un ejemplo, de los bienes o de los activos de la empresa para de alguna forma compensar la deuda que se me debe. Bueno, pues esa es una causa de justificación que no existe, pero yo en mi cabeza la configuro como tal. Se tiene que apreciar un error de prohibición. Vamos a ver si era vencible o invencible, dependiendo de la capacidad de actualizar los conocimientos de la persona que entra en el error. Si el error es vencible, el Ecuador ha adoptado la misma regla del Código Penal español, una atenuación obligada de la conducta. Si el error es invencible, simplemente se descarta la culpabilidad y no podemos pensar jamás en la idea de imponer una pena. El código alemán tiene una particularidad con respecto a la vencibilidad del error de prohibición y pasa a ser facultativa, le da al juez la facultad de atenuar la pena o no. Es muy fuerte la regulación alemana respecto del error de prohibición. Recuerdo que, cuando el COIP estaba en discusión por el año 2013 o 2014, se lo incluyó en un primer texto al error de prohibición. Y vino el famoso veto presidencial, un argumento pues infantil, no sé quién lo habrá hecho, pero decía algo así como, esta figura no puede ser incluida porque ante la ignorancia de cualquier juez, o podrá ser utilizada como argumento de cualquier juez ignorante para exculpar a una persona que alegue desconocimiento de la norma. Así de frágil y así de ligero se tomó el veto presidencial. Estoy hablando del correísmo en el año 2014. Hoy, pues, yo creo que la razón y un poco, pues, el simple hecho de que es una figura que hoy en día nadie discute su inclusión en cualquier parte general, pues prima la necesidad de tenerla. Ahora, no es necesario tenerla escrita así, al igual que el error de tipo en el código, porque el principio de culpabilidad está consagrado en el código, estaba desde mucho antes. Eso se les pasó a los que vieron el veto, porque dentro de los requisitos de la culpabilidad siempre estuvo el conocer el carácter antijurídico de la conducta, pero no sé cómo disasociaron esa idea a su consecuencia, que es el error de previsión, y lo eliminaron del veto. Lo vamos a volver a tener. Ojalá los jueces le den buena aplicación. Va a haber buenos casos en los que haya, por lo general, errores de previsión indirectos. Ha habido casos de ecuatorianos en España donde han alegado error de previsión directo, casos de vínculos intrafamiliares, incestos o relaciones sexuales de personas de poca socialización con menores de edad. En unos casos se los ha apreciado, en otros no, pero sí es necesario tenerlos. Somos un país mega y multidiverso, como Zaffaroni decía allá en los 70, que estudiaba la figura y ponía un ejemplo de la Amazonía ecuatoriana, lo llamaba en esa época el error de provisión culturalmente condicionado. Es necesario un poco adentrarnos en nuestra multiculturalidad y esta figura un poco está bien arraigada a esa idea. ¿Qué reforma del COIP no me gusta y nos deja un vacío gigante? Y para terminar un poco con esta idea, nos deja una sensación de que el principio de culpabilidad está incompleto. El tercer elemento de la culpabilidad. La culpabilidad tiene 3 elementos. El primero es la capacidad de culpabilidad. La regla general es que todos somos capaces de culpabilidad, excepto los inimputables.
Y aquí la problemática principal es la figura del actio liberi causa. Esto es cuando yo me pongo deliberadamente en situación de inimputabilidad para cometer un hecho que en estado de plena imputabilidad no sería capaz de cometerlo. El 90%, digamos, hasta más, dice, pues no, te tienes que retrotraer al momento de plena imputabilidad y en base a eso serás condenado, serás juzgado o procesado. Hay autores un poco extremos en este punto, Zaffaroni dice, no, quien actúa en actio liberi causa simplemente eh, hay que analizar la conducta y tal vez considerarla porque no se sabe cómo va a actuar un inimputable o alguien que está en esa situación, discutible. Eh, no prima esa idea, pero es inteligente el argumento en todo caso. Entonces, el segundo elemento, pues ya lo hablamos, la capacidad, el conocimiento de la antijuricidad, de donde se desprende el error de prohibición, he tenido que volverlo a mencionar en este foro, pese a que yo ya me había prometido no hablar más del error de prohibición. Y el tercer elemento, lamentablemente, el COIP lo omite por completo, que es la inexigibilidad de otra conducta. Esto es, si yo no tengo opción al momento de actuar frente a una determinada situación de peligro, donde hay bienes jurídicos en riesgo, tengo solo una opción para poder actuar, y esta opción va a eliminar o va a poner en riesgo o lesionar eventualmente un bien jurídico, pues no se me puede imponer juicio de culpabilidad y por ende no puedo recibir una pena. Y de aquí se desprende una figura importante en la pandemia del coronavirus, que es el estado de necesidad disculpante, distinto al estado de necesidad justificante. No lo tenemos en el Ecuador porque no está la causal, el elemento de culpabilidad, de inexigibilidad de otra conducta en el código. ¿Qué pasa en la pandemia? Regresemos un poco al mes de abril, ¿no? El sistema sanitario colapsado, se atendían a unos pacientes, a otros no, no solo aquí, pues pasó mucho en Italia y en España, donde la mayoría de población adulta mayor justamente no pudo ser atendida por falta de recursos e ingente personal en los hospitales. Y acá, bueno, pues también las muertes de abril, en muchos casos personas que nunca pudieron ser atendidas, terrible. ¿Qué pasa con el médico que tuvo que decidir entre atender a uno y atender a otro? Atender al que tenía más expectativas de vida versus el que no. Es válido hacerse ese planteamiento. Bueno, pues ahí está lo que es el estado de necesidad disculpante. Tenemos dos bienes jurídicos del mismo valor en riesgo y tengo que elegir uno. No solamente para temas de salvar un bien jurídico, sino salvar el propio. Estoy en un naufragio y tengo una tabla, hay alguien al lado mío y se agarra el más fuerte y el que es más débil se va a hundir. Entonces, por obra mía, hay un resultado de muerte. ¿Se me lo puede imputar? No, porque no tenía opción o posibilidad de actuar de otro modo. El actuar de otro modo lo omite el COIP. No lo tenemos. No lo tenemos. Y podría haber supuestos más adelante judicializados de personas que se quejen porque su familiar que llegó infectado del COVID o llegó con insuficiencia respiratoria a la unidad de cuidados intensivos no fue atendida porque el lugar estaba colapsado, o porque los doctores dieron prioridad a otros pacientes que habían llegado primero, que tenían mayor riesgo de expectativa de vida por la edad. Pues hay una infinidad de situaciones y simplemente ahí es donde vendría a aplicar el estado de necesidad disculpante, que en el Ecuador no lo tenemos, y de alguna forma esto es preocupante. Hay una salida un poco salvadora, que es el artículo, creo que es el 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, que le da como recurso, mecanismo necesario al juez, la aplicación de la doctrina para poder resolver situaciones, cualquier situación jurídica, cualquier conflicto jurídico. Y por ahí habría algún asidero para aplicar el estado de necesidad disculpante, para mí extremadamente necesario. Ojalá pues venga algún caso y sería interesante ver cuál sería digamos, cómo se desarrolla el mismo, ¿no? Entonces, esas que les he nombrado son las principales reformas profundas y fuertes. Pues acá podemos hablar con una pastilla, pero aquí hay para hablar muchísimo. Del dolo eventual versus la preterintención, podríamos quedarnos horas. Lo mismo sobre el error de prohibición. Eh, entonces, estas vienen a ser un poco las principales reformas a la parte general por las cuales ha optado el legislador, en su mayoría positivas, una que otra necesaria,
si me preguntas, ¿el error de tipo tiene que estar regulado en un código? No, porque todos sabemos que la crisis o la puesta en crisis del dolo te va a derivar en la apreciación de un error de tipo. Todos los operadores penales deberían saberlo, al menos, ¿no? La causa de justificación para el servidor policial, pues, innecesaria, porque no había, el servidor policial, a mi criterio, nunca estuvo desprotegido con las causas de justificación ya existentes. Entonces, innecesaria. Y la omisión en el tema de la culpabilidad, del elemento de la inexigibilidad de otra conducta imperdonable, y la pandemia ojalá no los haga ver más adelante. Entonces, con estas palabras quería concluir un poco sobre las reformas que se vienen pronto en vigencia del COIP en lo que respecta de la parte general. Espero pues, responder las preguntas del caso y agradezco nuevamente la invitación y espero que haya sido provechoso para todos esta charla. Muchas gracias, doctor Pedro Ceballos, por su brillante intervención. Ahora, doctor, me parece, antes de pasar a las preguntas, me ha parecido realmente muy ilustrativo lo que nos ha mencionado concretamente de las reformas que se vienen ahora en junio, a finales de junio, reformas al COIP. Tengo entendido que hay muchísimos estudiantes que nos están siguiendo, tanto aquí por Zoom como por la transmisión que estamos haciendo en simultáneo por el Facebook Aprende. Así que a efectos de los estudiantes que seguramente no tengan este dato tan presente, a finalizar este mes rigen nuevas reformas del COIP y el doctor Pedro Ceballos muy claramente nos trató los temas más importantes desde la perspectiva dogmática, desde la perspectiva sustancial del derecho penal. Habló del dolo, habló del error de tipo, de la causa de justificación, el cumplimiento del deber legal, habló del error de prohibición e hizo algunas reflexiones sobre estos puntos. Ahora, hay algunas preguntas, estamos receptando sus preguntas por escrito. Por favor, sigan haciéndonosla llegar. Mientras tanto, voy a exponer al profesor 4 preguntas puntuales que hemos escogido de entre las muchas que nos están llegando a través tanto aquí de Zoom como a través de la transmisión por Facebook. Y la primera pregunta vendría a ser mía, con mi privilegio de moderador, doctor. Entendiendo que aquí hay muchos estudiantes y quizás para que ellos tengan esto más presente, nos habló de dolo. Y me pareció muy interesante porque realmente mi conocimiento del derecho penal apropiado comenzó cuando usted definió dolo en una clase ya lejana del 2012, cuando vi teoría penal con usted. Pero bueno, nos habló del dolo y nos habló que el dolo no responde a la concepción civilista que se maneja, sino que lo penal tiene sus propias características. Ahora, yo le pregunto, doctor, esta definición que contempla el COIP del dolo responde a teorías finalistas del delito y podría hablarnos un poco de estas teorías finalistas. Gracias, doctor. Sí. Don Médico, sí, el estándar del dolo finalista nace con esta idea, desde que se deja trabajar el dolo en la culpabilidad y, perdón, el estándar de definición del dolo finalista nace con esta idea de recoger los dos elementos del dolo, que antes se los trabajaba en sede de culpabilidad, hoy y hasta el día de hoy, inclusive con el funcionalismo, son un problema de tipicidad. Pero no creo que sea correcto enmarcar la definición en el finalismo, porque es una definición que se mantiene hasta hoy, y hoy el finalismo está ya entrado en caducidad, pese a que a mí me encanta, yo soy fanático, confieso del finalismo, y para mí Belcel es, pues, así como para unos es Roxin, para mí Belcel es lo más grande que existe, por la forma en que, o a lo mejor fue por la traducción de su manual, cómo me llegó a mí en su momento. Sin embargo, es una definición que no es exclusiva del finalismo, es una definición que se puede decir que es doctrina dominante. Perfecto, doctor. Ahora, aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos hace César García. Y César García, respecto a lo que usted mencionaba del error de prohibición culturalmente condicionado, esgrime esta pregunta. ¿Considera usted que el error de tipo y de prohibición son aplicables en conjunto con un peritaje antropológico cuando se trate de ciertas nacionalidades indígenas
o pueblos no contactados. ¿Qué opina de esta pregunta, doctor? Absolutamente de acuerdo con esa idea. No solo eso, debería de alguna manera estandarizarse a nivel procesal, un protocolo pericial o la forma de poder judicializar esta idea y el peritaje antropológico, pues, para este tipo de situaciones, no solamente que va a hacer respetar el principio de culpabilidad, sino que ante nuestra megadiversidad cultural es apropiado, es que no hay otra palabra para decirlo, es apropiado y básico. El error de prohibición, el error del tipo no entra en esta problemática, el error del tipo ya es un tema de que la persona no sabe lo que está haciendo porque desconoce los elementos de tipicidad. Pero cuando hay conflictos con el conocimiento de la ilicitud de la conducta, por supuesto que sí. Excelente, doctor. La siguiente pregunta, esta pregunta viene desde Facebook, nos la han hecho llegar a través de la transmisión en Facebook, y nos pregunta, ¿cuál es su opinión del instructivo sobre el uso progresivo de la fuerza en militares? ¿Considera que esto es una causa de justificación o es legítima defensa? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, mi opinión personal respecto al uso progresivo de la fuerza es que para mantener un poco el orden dentro de lo que se cree un Estado constitucional de derecho, en primer lugar es necesario. Causa de justificación, pues así siempre se la ha manejado. En el evento que hay un exceso, los jueces lo primero que van a tener que ver es si aplica o no una causa de justificación, no digamos la nueva, sino también desde que está regulado como la causa de justificación que se llama el ejercicio del deber legal. Entonces, no confundamos esto con la obediencia de órdenes superiores, que están extremadamente limitadas, ¿no? El ejercicio del deber legal. Y el tema del uso progresivo de la fuerza, que es un debate hoy en día con mucha evidencia a nivel mundial, pues debe tener siempre sus límites. No puede ser que una autoridad ante un irrespeto verbal de un ciudadano pueda utilizar de manera abusiva la fuerza en ningún lado, ¿no? Eso está más que claro. Ya es un tema un poco más de protocolos de policía y del contexto situacional. Si yo le saco un arma a un agente de la autoridad, voy a tener que esperar que la reacción sea la de no dispararme, pues tal vez no. Entonces, es un tema un poco en el cual la causa de justificación va a estar disponible para su apreciación. Se dará en unos casos, no se dará en todos, habrá siempre excesos como en todos lados, y a esos malos elementos habrá que separarlos, ¿no? Y procesarlos como delincuentes comunes. Excelente. Ahora, la siguiente pregunta que nos están haciendo vía chat es la siguiente. Le preguntan, doctor, ¿el estado de necesidad es aplicable cuando se ve involucrado el bien jurídico vida? Tanto, bueno, aquí hay que hacer una distinción. El Código Penal anterior nos limitaba el estado de necesidad al bien jurídico de la propiedad. Hoy no hay esta distinción, por lo tanto no hay motivo para no, obviamente, incluirla. En el estado de necesidad justificante y en el estado de necesidad disculpante, igual si la vía está en riesgo y para salvaguardarla tengo que sacrificar otra, debe ser analizado. Si había otro medio, si tenía otra opción de actuar en cuanto al disculpante, problema de culpabilidad, y en cuanto al justificante, si no tenemos limitación actual en el Código Orgánico Integral Penal, a bienes jurídicos simplemente habrá que hacer la ponderación mayor valor, menor valor. Igual valor, problema de culpabilidad. Pero mientras haya la posibilidad de un conflicto de bienes jurídicos donde para salvaguardar uno de mayor valor deba sacrificar uno de menor, pues eh, tendremos siempre que buscar salvar la vida, pues, ¿no? Que es el más valioso de todos los bienes jurídicos. Si es vida versus vida, ya es una situación de culpabilidad. Muy bien, doctor. Ahora, la siguiente pregunta viene de Christopher Vallejo. Christopher le pregunta, ¿considera que los estándares internacionales sobre la progresividad del uso de la fuerza son suficientes para normar su uso en Ecuador o es necesario un instrumento jurídico interno o inclusive una reforma adicional al COIP? ¿Qué opina, doctor?
yo creo que en cualquier situación donde la normativa actual pueda resultar insuficiente, nada que entre en exceso pueda perjudicar. Personalmente, considero que son suficientes y ya es un poco más de cómo cada elemento decida emplear el uso progresivo de la fuerza. De que es necesario, es necesario. De que a mi criterio cumple con estándares, sin duda. No voy a descartar, como lo dije en la pregunta anterior, que puede haber siempre un mal elemento que haga mal uso de los límites que tiene en su actuación. Y ya responderá pues, cada individuo dependiendo de su actuación per se. Pero lo que tenemos para mí es suficiente. Necesitar más, al contrario, lo que vemos en el día a día es a las autoridades del orden público mermadas frente al incremento del atropello de la población. Se lo ve en redes sociales todos los días. Entonces, por ahí va mi análisis del tema. Muy bien, doctor. Y tomando su idea, tomando la idea que nos deja al contestar esta pregunta, yo le pregunto, y esto lo relaciono ya con mis privilegios de moderador a otro tema. Nos habla de la respuesta que debe tener el Estado frente a las diversas situaciones que pueden surgir de desorden social. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo relacionamos eso con las medidas que se imponen cuando una persona es apresada del delito? Y este es un tema bastante recurrente respecto al chat. ¿Cómo usted, qué considera usted sobre el uso de la prisión preventiva en delitos en los que se vean involucrados bienes jurídicos supraindividuales tan sensibles como la administración pública y el uso de los recursos del Estado? ¿Qué opina de esto? Siempre he mantenido la idea, creo que es una opinión un poco universal en quienes hacemos o estudiamos derecho penal, de que la prisión preventiva debe mantenerse en una situación de excepcionalidad siempre, siempre. El código te dice que es norma después de los 5 años, salvo determinadas excepciones. Pero lo cierto es que la prisión preventiva va a constituir un adelantamiento o una condena. Peor antes que teníamos la detención en firme, que era una prisión preventiva sin causar una locura. Entonces, en lo personal, yo pienso que siempre y cuando el Estado tenga medios asegurativos para sustituir la prisión preventiva, porque la prisión preventiva tiene un solo fundamento básico, la comparecencia del procesado del proceso, no hay otro. Porque de lo contrario, si tú no estás condenado, tu sentencia no se ha ejecutoriado, no tienes por qué ser privado de tu libertad. La libertad es la norma, la privación de la libertad es la excepción. Entonces, la excepcionalidad debe mantenerse. Yo no voy a ser nunca partidario de una idea de que para este delito prisión preventiva siempre, por muy fuerte lo que suene, hay que pasar por los filtros de un proceso, y eso sí el Estado debe asegurar que quien está bajo un proceso penal, sea grave o no sea grave, cause conmoción social o no cause conmoción social, comparezca ante los jueces de la forma que sea necesaria. Cada vez hay nuevos mecanismos, tenemos el grillete, tenemos la comparecencia voluntaria, tenemos el arresto domiciliario, pero hay que agotar todo tipo de mecanismos antes de pensar en la privación de libertad. Lo he pensado siempre y no ha habido hasta el día de hoy una idea que me cambie ese chip de la cabeza. Perfecto, doctor. Muy buena respuesta y muy interesante, particularmente viendo los debates sociales que hay respecto a este tema. Ahora, esta pregunta la amplío de lo que nos comenta Gianfranco Santos en los comentarios. Cuando usted respondía al tema del estado de necesidad frente al deber, frente al bien jurídico vida, él nos pregunta, ¿es una puesta en ponderación? Y aquí yo amplío la pregunta. ¿Usted cree que en el derecho penal, cuando nosotros tenemos el confrontamiento entre dos bienes jurídicos aparentemente de igual valor, sería útil utilizar la ponderación o los criterios de ponderación y proporcionalidad que se utilizan en el derecho constitucional? ¿Qué piensa sobre esto? Totalmente válido, porque no hay un estándar de ponderación de bienes jurídicos en cuanto a supuestos de estado de necesidad. Simplemente siempre nosotros hemos tenido los penalistas sin mayor esquema
digamos, la prioridad de bienes jurídicos en base a lo que empíricamente tomamos, y en esto nos hemos quedado en relación a los constitucionalistas. Entonces, al momento de ponderar dos bienes jurídicos, en este caso siempre tenemos a la vida por encima de cualquier otro, pues con la propiedad, eh, el correcto funcionamiento de la administración pública, la libertad sexual, son los que más resuenan como fuertes, pero es un tema subjetivo, porque hay mucha gente que pues el honor es el bien jurídico más importante, inclusive sobre la vida, y hay otra pues, que piensa que el honor no tiene ese nivel de importancia. Entonces, aplicar criterios constitucionales, sobre todo para determinar ponderación en bienes jurídicos de desigual valor, que siempre se va a dar en el estado de necesidad justificante, más no en el disculpante, es válido, lo apruebo. Muchas gracias, doctor. Y bueno.